Hola, el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el conductismo. ¿Y qué es? El conductismo es la corriente de la psicología que estudia al ser humano desde su nacimiento hasta su vida adulta y su determinada función entre el estímulo y la respuesta, es decir, sus comportamientos que van generando día con día a través de su vida. Las características del conductismo son que se influencia a través de estimulaciones y estas son por medios experimentales. Están compuestas por respuestas, las conductas son aprendidas y son acumuladas, todas ellas a través de estímulos y estas generan una respuesta. Conceptos básicos del conductismo. Estímulo. Es cualquier factor que puede desencadenar un cambio físico o de la conducta. Respuesta. Conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Condicionamiento. Es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Refuerzo. Es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse, es decir, la repetición de acciones para generar un fin. Castigo. Este es el opuesto al refuerzo, consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad de que vuelva a darse. Pues Watson fue un psicólogo del siglo XX que establece la conducta psicológica del conductismo. Watson era positivista que se limitaba al estudio de lo que es la conducta y de lo que se podía ser visible. Gracias a esto, la psicología se convierte en una ciencia y bueno, la conducta se enfoca tan solo en lo observable, que genera el estímulo y la respuesta. Para esto, ¿qué es estímulo y respuesta? Bueno, pues la respuesta y el estímulo son emociones que podrían ser condicionadas, creadas. Con ello, Watson genera un experimento conocido por el pequeño Albert. ¿Quién es el pequeño Albert? Bueno, fue un niño de un orfanato, fue extraído por Watson para poder generar este tipo de condicionamiento que conllevaba en generarle estímulos y respuestas. Era un niño que no lloraba, que decían que siempre era muy tranquilo, que realmente no le generaban llanto fácilmente las cosas. Para esto lo que Watson crea es meter al niño a un cuarto y empezar a generar estímulos con animalitos, con cosas, y no provoca nada su llanto hasta que encuentra que una barra metálica le provoca el llanto y esto se convierte en su estímulo condicionado. El llanto lo provoca una barra metálica y con esto Watson quiere generar el condicionamiento a una animal que es una rata. Al principio el niño no lloraba, no generaba problemas, de hecho quería jugar con la rata. El estudio menciona que el niño no generaba ninguna alteración al animal hasta que empiezan a generar el condicionamiento al golpear con la barra. Entonces empiezan a provocar la alteración y el llanto condicionado a la situación del animal, de la barra, y todo lo que entraba, todo animal posteriormente le provocaba llanto. Para esto, obviamente, lo que él quería hacer era probar que el condicionamiento se podía crear y revertir, lo que no logra hacer. A esto ya, bueno, genera el trauma y no logran revertir esta situación o este condicionamiento que en efecto sí estimula. Y bueno, este es el experimento del pequeño Albert.
Les voy a hablar del psicólogo Skinner, nacido en 1904 a 1990. Skinner nos habla sobre el condicionamiento operante, apuesta que en la psicología es una ciencia que va ligada hacia el comportamiento y solo se acepta lo observable. También cada conducta del ser humano da un estímulo-respuesta y hay dos tipos de refuerzo, que es el refuerzo positivo y es el refuerzo negativo. El positivo se da cuando premias una conducta que se va generando constantemente y el refuerzo negativo es cuando esa conducta se deja de hacer para posterior proceder al castigo. Skinner realizó una caja para experimentar el condicionamiento operante o también llamado instrumental. Su propósito fue cómo los animales reforzaban sí o no su conducta y a su vez medir la consecuencia de estas acciones. Skinner metió la rata en una caja, en una de sus paredes un pedal. La rata, teniendo hambre, empezó a buscar comida y en su búsqueda presionó el pedal y recibió un pedazo de comida, es decir, de queso. Eso es un refuerzo positivo. Cuando la rata estaba condicionada, Skinner cambió el refuerzo. La rata ya no obtenía nada al pulsar el pedal. Condicionamiento clásico. Los perros de Pavlov. Iván Petrovich Pavlov nació en 1849 y murió en 1936. Era un fisiólogo ruso que se dio cuenta, mientras realizaba experimentos sobre la secreción de saliva en perros, de que los animales salivaban de forma anticipada cuando veían u olían la comida, e incluso simplemente cuando se acercaban a los encargados de darles de comer. Posteriormente consiguió que salivaban al oír el sonido de una campana o de un timbre, por asociar esos estímulos con la presencia de algún alimento. A partir de estos estudios, Pavlov describió el condicionamiento clásico. Fue un concepto fundamental en el conductismo, gracias a la cual se desarrollaron las primeras intervenciones basadas en las técnicas de modificación de la conducta en seres humanos. Para Pavlov no es necesario el concepto de mente y que conceptualiza las respuestas como reflejos que se dan después de la aparición de estímulos externos. Tornaiky dio un experimento en el que utilizó una caja rompecabezas diseñada por él. Bueno, pues en esta caja lo que él pretendía era poner a prueba empíricamente las leyes de aprendizaje de los animales. Estas cajas, estando cerradas, les puso una pequeña palanca. Entonces los animalitos, en este caso que fueron palomas, cuando oprimían, cada vez que oprimían esta palanca, descubrieron que de esta forma ellos podían escapar. Entonces a todo esto le llamó la ley del efecto. ¿Por qué? Los animalitos, al descubrir que de esta forma tenían algún beneficio o algo favorable, repetían el acontecimiento. Pero ¿qué hubiese pasado si este estímulo no les hubiera enseñado algo favorable? Simple y sencillamente no lo vuelven a repetir. Ya para finalizar, cada una de estas teorías conductistas es una de las teorías con más antigüedad dentro de la psicología educativa, ya que nos muestra el lado del comportamiento y a su vez de la conducta de las personas a la hora de aprender. Los grandes psicólogos realizaron experimentos que nos mostraron cómo se actuaba el aprendizaje en animales y cómo este también se observa en los seres humanos. Ha sido de gran ayuda para la educación, ya que por medio de estas teorías, el docente puede mantener actitudes positivas, motivantes y emprendedoras.